¿Qué tal, Fernando? Bienvenido. Hola, buenos días, profesor. Bueno, estábamos viendo, ¿cierto? En la última clase vimos lo que son las perturbaciones en las redes eléctricas, pero vimos la primera parte, ¿cierto? La primera parte de la clase. Estamos viendo un poquitito en general las perturbaciones, de tal manera que después nos vamos a ir enfocando en algunas en particular, ¿cierto? Que son lo que es los armónicos. Vamos a ver lo que son los flickers, lo que son ¿cómo se llama? El factor de potencia, cómo mejorar, vamos a aprender a calcular, ¿cierto? A pesar de que yo creo que usted ya lo debe haber visto un par de veces, cómo calcular el banco de condensador para efectuar el mejoramiento, ¿cierto? Del factor de potencia. Entonces vamos a pasar, ¿cierto? La materia. Esta es la guía que estuvimos revisando. Vamos a revisar rápidamente, ¿cierto? Algunos de los conceptos que vimos. Acá tenemos algunas, ¿cierto? Porque también hay otras perturbaciones que también generan bastante molestia en los sistemas eléctricos. Tenemos los transitorios, las interrupciones, ¿cierto? Las bajadas de tensión y subtensiones, que estas se prolongan en el tiempo. Aumentos de tensión, sobretensiones, distorsiones de la forma de onda. Acordémonos que acá también, o sea, vimos la primera parte solamente cuando era el desfase por corriente continua, o el desplazamiento por corriente continua, no desfase, sino que desplazamiento, mejor dicho. Fluctuaciones de tensiones y variaciones de frecuencia. Los transitorios, acordémonos que vimos los transitorios impulsivos y oscilatorios. Esta es la gráfica de lo que es un impulso, por eso se llama impulsivo. Porque es un impulso dentro de lo que es la forma de onda normal, en este caso la onda senoidal. Y tenemos, ¿cierto?, los fluctuantes, ¿ya?, o oscilatorios, que los vemos acá, ¿cierto?, que dentro de la misma onda se van produciendo en forma de frecuencia, ¿cierto?, una cierta frecuencia, lo que es la disfunción. Aquí dice, típico caso, bancos de condensadores, cuando se conectan automáticamente. Entran, pero es de poca variación, de poca variación medio ciclo, en este caso es medio ciclo. ¿Qué más estuvimos viendo, cierto? Las interrupciones. Dentro de ellas vimos las instantáneas, momentáneas, temporales, sostenidas en el tiempo, ya mayores a 2 minutos. ¿Qué más estuvimos viendo? La bajada de tensión y la subtensión. La bajada de tensión, estamos hablando de un breve tiempo, ¿cierto? No muy largo. Y la subtensión, ¿cierto?, es cuando ya es prolongada en el tiempo. Lo mismo para el aumento de tensión y la sobretensión, ¿cierto? Esto sería el aumento de tensión. Aquí tenemos 3 ciclos. 3 ciclos que no es mucho en este caso, pero cuando estamos hablando de lo que es una sobretensión, que puede ser que se quede conectado a un banco de condensador, por ejemplo, un fin de semana o en la noche, ya es prolongado en el tiempo. Estamos hablando de bastante más tiempo que cuando estamos hablando del aumento de tensión en sí. Distorsión de la forma de onda, ¿cierto? Esta es la que vimos, que es el desplazamiento por corriente continua, típico los rectificadores de corriente alterna a corriente continua, y tienen una falla, ¿cierto? Y ahí quedan inyectando, ¿cierto? Lo que es parte de corriente continua, que se suma a la onda de corriente alterna. Tenemos los armónicos, interarmónicos, cortes intermitentes y ruido. Desplazamiento, ya vimos lo que era el desplazamiento, ¿cierto?, por corriente continua. Desplazamiento por corriente continua. Los armónicos, que como yo les dije, lo vamos a ver un poquitito más detallado adelante. Bueno, los armónicos se solucionan con filtros, filtros pasabanda, pasa baja, pasa alta.
ya para, en el fondo, acortar lo que son aquellas armónicas, los órdenes de las armónicas que están generando cierta distorsión. Dice, la distorsión armónica es la corrupción, ¿cierto? La modificación de la onda senoidal fundamental, en nuestro caso 50 ciclos por segundo, en Estados Unidos son 60 ciclos por segundo, dice a frecuencias que son múltiplos de la fundamental. Si en nuestro caso son 50 ciclos, por lo tanto, si hablamos la armónica de orden 3, serían 3 por 50, por lo tanto serían 150 ciclos. La armónica de orden 5 sería 5 por la fundamental, que son 50, por lo tanto serían 250 Hz. Y así, ¿cierto? Son múltiplos de la fundamental. Y eso es lo que le da el orden, el número de lo que es la armónica. Por lo tanto, eso es la corrupción, ¿cierto? La distorsión de lo que es la onda pura. ¿Ah? Dice, los síntomas de problemas incluyen transformadores, conductores neutros, ya, y otros equipos de distribución que obviamente se van a ver sobrecalentados, así como el disparo de disyuntores, la pérdida de sincronización de los circuitos. ¿Se fijan? Ahí tenemos una serie. Acá tenemos una onda, ¿cierto? Alterna, una onda alterna, pero no senoidal. No es una sinusoide esta. ¿Por qué? Porque está completamente distorsionada. ¿Ah? Eso es lo que hace, ahí lo hace en forma periódica. Esa es más o menos la idea. Veamos lo que son las interarmónicas, que son parte de la armónica, por decirlo de alguna manera. O sea, dentro de la distorsión de la armónica, a su vez se puede producir una distorsión de la misma distorsión, por decirlo de alguna manera que pudiésemos entender. Acá tenemos una figura, pero lo vamos a entender mejor. Dice, la distorsión interarmónica es un tipo de distorsión de forma de onda que suele ser el resultado de una señal sobrepuesta en la señal de tensión por equipos eléctricos, como convertidores de frecuencia, estáticos, dice, motores de inducción, dispositivos de generación de arco, por ejemplo, las soldadoras, una soldadora. Los cicloconvertidores, que controlan grandes motores lineales, dice también, dice, crean algunos de los problemas más importantes de las fuentes de alimentación interarmónica. Estos dispositivos transforman la tensión de potencia en una tensión de corriente alterna de una frecuencia menor o mayor que la frecuencia del sistema. Por lo tanto, estas interarmónicas, por ejemplo, generarían una distorsión, si es en aumento, por ejemplo, podría ser mayor a los 50 ciclos. ¿Ah? Más o menos para ir entendiendo lo que son las interarmónicas. ¿Qué es lo que tenemos? El corte intermitente. Acá tenemos una figura, ¿cierto? Que podemos, a ver, vamos a ampliar un poquitito para que se vea lo que es estos microcortes que se producen, ¿ah? Cortes intermitentes, microcortes. En algunos casos se les llama los notches. No sé si habían escuchado hablar de las notches, con TEA, ¿no? No son noches. Notches. Dice, es una perturbación periódica de la tensión causada por dispositivos electrónicos, por ejemplo, los variadores de frecuencia, variadores de velocidad en este caso, y atenuadores de luz, los dimmers, ya esos son atenuadores de luz, los dimmers, soldadores de arco. Durante el funcionamiento normal, dice, este problema podría describirse como un problema de impulsos transitorios. ¿Se fijan? Serían impulsos transitorios, básicamente, pero en forma continua. Pero dado que los cortes intermitentes son periódicos en cada medio ciclo, este sería un medio ciclo, dice, el corte intermitente se considera un problema de distorsión de la forma de onda, por lo tanto no se considera propiamente tal como un transitorio, un transitorio impulsivo. ¿Me escuchan, chiquillos? ¿O tuve problemas con la comunicación, parece? Sí, profe, si se escucha. No, profe. Sí se Ya, escucha. profe. Ya, ¿Se escucha bien, profe? Profe, una pregunta. perfecto. Pensé que podría haber notch que tenido. describió recién no tiene que ver con el flicker, O sea, porque el flicker no. también son propiamente. pulsaciones, creo. Se No. manifiesta así.
No, los flickers son ya una demodulación de la forma de onda, ya producto, digamos, de una interferencia rápida que puede ser la partida de un motor, puede ser, por ejemplo, cuando tú usas un arco para soldar, cosas así. Ya, eso es más que nada un flicker, un pestañeo. Cuando tú estás trabajando y tienes una ampolleta de estas tipo incandescentes, estáis trabajando, estáis escribiendo, y de repente, ¡pum!, te baja la intensidad de la luminosidad. Y eso generalmente molesta a la vista. Eso es un flicker, parpadeo. ¿Ah? Eso es un flicker. Se produce un cortocircuito de una línea que va a afectar tu alimentador, ¡pah! Y se va a producir un microcorte, una pequeña bajada de tensión, ¿ah? de menos de un segundo. Esos son los llamados flicker, ¿ah? Para que podamos entender un poquitito la diferenciación. Estos no son percibibles por la vista y el flicker es percibible por la vista, por lo tanto las mediciones que se hacen respecto de los flickers tienen que ver cómo afecta a tu vista. ¿Ya? No sé si me expliqué un poquito mejor. O sea, le entendí como el 50%. Que está complicado Ya. porque igual son bastante similares. Pero cuando haga la guía yo creo que voy a entender la diferencia. Sí, mira, esto es más parecido a un flicker, ¿eh? Espérate. Esto es más parecido a un flicker. Esto. ¿Te fijas? Hay una bajada de tensión durante unos ciclos que va a afectar lo que es la luminosidad, ya, y todo eso. ¿Ah? Eso es más parecido a un flicker. Así que ahí vamos a ir entendiendo poco a poco. Ya vimos los armónicos, los interarmónicos, ¿cierto? Estábamos viendo los cortes intermitentes, que aquí tenemos un ejemplo. Ya tenemos el ruido. Dice el ruido, fíjense, ya, o sea, dentro de la misma onda tenemos una contaminación, ¿cierto? Que, por ejemplo, aquí tenemos la cresta de la onda senoidal, y en realidad esta es la forma que tiene, ¿eh? Acercándose un poquito más. Esto es lo que se le llama el ruido. Dice, el ruido es una tensión indeseada o corriente sobrepuesta en la tensión del sistema de energía eléctrica o forma de onda de la corriente. Dice, puede ser generado por dispositivos electrónicos alimentados eléctricamente, circuitos de control. Esto de los soldadores eléctricos por arco ya generan hartos problemas, generan ruido, generan armónico, generan flickers. Así que hay que tenerlos presentes. Lo bueno es que no se ocupan tanto tampoco. O sea, si hay que soldar una reja o algo que está malo, o hacer una reja, ahí se ocupan estas soldadoras. Bueno, dice, fuentes de alimentación para conexiones, dice, transmisores radiales. ¿Ah? Estos son los que generan ruidos. Bueno, algunos métodos para ayudar, ¿cierto?, a mejorar esto es, por ejemplo, aislar la carga mediante una UPS, si es necesario, por supuesto. Dice, instalar un transformador de aislamiento blindado y compuesta a tierra. Esto es típico que se ocupa, por ejemplo, en las salas de operación. Las salas de operación tienen que tener una tierra aparte y estar completamente aislada del sistema. ¿Y cómo se logra eso? Con transformadores de aislación. Normalmente 1 a 1, ¿eh? La relación de tensión de 1 a 1, pero así queda completamente aislado. Dice, reubicar la carga lejos de la fuente de intermitencia, filtros de ruido, blindar los cables. El blindaje de los cables también. Se ocupa mucho cable blindado en media, baja tensión, ¿cierto? Que también se le llama la pantalla. Cables apantallados. Que la función de la pantalla en el fondo es confinar los campos electrostáticos y los campos electromagnéticos. Para evitar, obviamente, que se generen estos ruidos, estas distorsiones. Tenemos las fluctuaciones de tensión. Acá tenemos una fluctuación hacia arriba, hacia abajo, se demodula. Dice, una fluctuación de tensión es una variación sistemática de la forma de la onda de tensión, en este caso la senoidal, ¿cierto?, en una serie de cambios de tensión de pequeñas dimensiones. Dice concretamente entre 95 y 105% del valor nominal
a una frecuencia baja. ¿Ah? Eso quiere decir que también se produce una pequeña distorsión en lo que es la frecuencia, que es lo que podemos estar viendo en este caso. Vamos viendo, un síntoma de este problema es el parpadeo o flicker de luces incandescentes. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de lo que es un flicker. Con las luces incandescentes, es mucho más visible las luces incandescentes que en estas fluorescentes compactas, por ejemplo, o los LED. ¿Ya? Dice, la alimentación de la carga problemática, el traslado del equipo sensible o la instalación de acondicionadores de líneas de alimentación o dispositivos UPS, ¿cierto? Son métodos para reducir o para resolver el problema de las fluctuaciones de tensión. Veamos variación de la frecuencia. Estamos viendo hartos casos, ¿ah? Variación de la frecuencia. Dice, variaciones es muy poco común, ¿cierto? Porque el sistema tiende a estar dentro de un rango bastante, ¿cómo se llama? Muy fijo, ¿ah? De acuerdo a la ley, en el decreto 327, el artículo 242, ahí dice cuáles son los rangos, ¿cierto?, de variación permisibles de la frecuencia, medidos cada 10 segundos y todo el asunto. Por lo tanto, no es un tema frecuente que la frecuencia varíe ya continuamente, con variaciones muy largas y ese tipo, porque eso es controlado básicamente en la parte de la generación. ¿Ah? En la parte de la generación. Si sale una planta generadora, ahí se va a producir una variación de la frecuencia. Y ahí hay unas protecciones que son las protecciones de baja frecuencia, ¿cierto? Que entrarían a operar. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo típico que está funcionando, por ejemplo, a 50 ciclos y por un breve espacio de tiempo, por una fluctuación en las máquinas generadoras, en este caso en el rotor del alternador, ¿cierto? Se podría ya producir una aceleración del rotor. Por lo tanto, ya aumenta la frecuencia. En este caso estamos viendo un aumento de frecuencia. Sigamos viendo qué más tenemos. Desbalance de la tensión. Desbalance, desequilibrio de la tensión. ¿Ya? Dice en palabras simples, una tensión desbalanceada, ¿ya? Es cuando las tensiones suministradas no son iguales. Por ejemplo, si tenemos un sistema trifásico, si medimos una fase respecto de neutro, podríamos tener 220. La otra fase respecto del neutro, podríamos tener 230. Y la otra fase respecto del neutro, 215. ¿Se fijan? O sea, no están exactamente iguales las tres fases. ¿Por qué se puede producir esto? En los sistemas trifásicos, por ejemplo, en las calles, se conectan empalmes monofásicos. Y en algunos casos se conectan más empalmes monofásicos a una fase que a las otras. ¿Se fijan? Por lo tanto, se produce un desequilibrio dentro de lo que es la carga. Y al tener un desequilibrio dentro de lo que es la carga, obviamente aquella alimentador o aquella fase que tenga mayor carga va a tener una mayor pérdida de tensión. Por lo tanto, esa es una de las causas más comunes que se producen en estos desbalances de tensión. Otra causa puede ser un neutro cortado o que se suelte el neutro del transformador. Ahí, ese sí que es grave. Se producen unas distorsiones o desbalances. Estamos hablando de que una fase puede quedar en 300 volts, por ejemplo. La otra puede quedar en 80 volts, ¿ya? Eso se llama neutro desencadenado, que genera bastantes daños, quemazones de equipos, por ejemplo. Esto es más o menos para ir entendiendo qué es lo que son los desbalances de tensión. ¿Qué más tenemos? Dice soluciones a las perturbaciones eléctricas. Por ejemplo, los transitorios impulsivos, estos son los efectos que se producen, pérdidas de datos, daños, paro del sistema, estas son las causas, este es el efecto, ¿cierto? Aquí tenemos la causa y las soluciones, ya aquí tenemos sistemas de control de este tipo impulsivo, que pueden ser en base a condensadores, dice, mantener humedad entre el 35, estaba hablando de la humedad ambiental, 35 y 50%. Los oscilatorios
También aquí tenemos ya lo que son los filtros, sistemas de UPS, reactores, bobinas, dice, de choque, interruptores de cruce. Acá tenemos las interrupciones, obviamente una UPS, ¿cierto? La UPS es el sistema de respaldo por excelencia que se puede tener. Los grupos de electrógeno son más lentos en su partida. Son más lentos en la partida. La bajada de tensión, aquí tenemos UPS, típico el uso de UPS. Y también reguladores de tensión. Reguladores de tensión. La subtensión, obviamente, son las mismas soluciones que veíamos en las bajadas de tensión. El aumento de tensión también tenemos las mismas soluciones, que son ya estos equipos. Acondicionadores de energía, las UPS, ya dice transformadores de control, ferrorresonantes, lo mismo que tenemos para las sobretensiones. ¿Qué nos va quedando? Desplazamiento por corriente continua. Bueno, aquí dice encontrar el problema y reemplazar el equipo. Acordémonos que en este caso es producto de los filtros, los rectificadores. ¿Ya? Las armónicas, bueno, aquí es colocar básicamente filtros, por la frecuencia que está generando el problema. Como les nombraba hace un rato, ¿cierto? Estos filtros pueden ser pasa baja, pasa banda, pasa alta. Seguramente lo vieron ustedes en análisis de circuito. Tenemos las interarmónicas, acondicionadores de energía, filtros, UPS, los cortes intermitentes, dice reconfigurar la distribución, trasladar las cargas sensibles, filtros, UPS. Respecto de los ruidos, quitar los transmisores, reconfigurar los puntos a tierra, porque acordémonos que una de las causas puede ser la puesta a tierra, que esté mal conectada, mal diseñada, dice alejarse de la fuente de emisión de esto, aumentar lo que son el blindaje o el apantallado en los cables, también filtros, transformadores, y aquí tenemos en las fluctuaciones, dice reconfigurar la distribución, instalación de cargas sensibles, o trasladar mejor, dice acondicionador de energía, UPS, actualizar el regulador del generador. ¿Se fijan? Acá tenemos entonces lo que son la distorsión, la figura, que la habíamos visto precedentemente, cuáles son los efectos, las causas posibles, por supuesto, hay que hacer un análisis, y también cómo entramos a dar ciertas soluciones para los diferentes problemas. ¿Cómo se pueden ver esto? A través de osciloscopios. Uno puede instalar un osciloscopio, ¿ya? Y ahí va a ir detectando, ¿cierto? Todas estas variaciones que se puedan ir produciendo. Ahora se pueden comprar osciloscopios re baratos. La otra vez estuve viendo uno en China, en la página de AliExpress, ¿ya? Y casero, un osciloscopio rasquita, no andaba más allá de los $100, estamos hablando de 70, 80 mil pesos. Obviamente más el traslado, más, ¿ya? Pero son cosas que se pueden ir dando y solucionando, ¿ya? Eso sería básicamente, chiquillos, lo que teníamos que ver el día de hoy. Así que quedo atento a vuestras preguntas.